Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto. Es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Especial espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos que obran por el bien de los demás, en este caso ese prójimo, también que está en una situación difícil, esos jóvenes sin oficio, sin beneficio, expuestos a la delincuencia, al crimen. Y allí son formados como jóvenes que están en alto riesgo. Y hay que apoyar a esa gente, porque esas son gente que están al servicio de lo mejor. Formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón. Recuerde ese espacio de apoyo. Igual al Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, que es un espacio también que hay que entender lo que es una familia humildísima, rural, sin recursos, afectado por el cáncer, enfermedad verdaderamente catastrófica, y se necesitan recursos. Entonces ustedes tienen ese número 809-443-8010, ese espacio para usted llamar y comunicarse con los directivos. Y entonces tratar de contribuir para que más familias se beneficien de ese apoyo del Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Bueno, indiscutiblemente que este espacio televisivo de opinión se siente complacido y contento de que el señor Héctor Valdés Alviso y doña Clarisa de la Rocha, que es la vicegobernadora, esta gente han hecho un one-two. Eso es lo que se llama un dueto de servicio al país. El presidente Abinader ha decidido por decreto hoy extender esa confianza
esa gobernanza de la transparencia y del respeto a una institución como esa que no acepta el ruido innecesario, porque Valdés es uno de esos funcionarios que no hace ruido, como hemos dicho nosotros aquí, que ha templado su trabajo sobre la base de hacer un buen ejercicio de transparencia, de limpieza en su trabajo, de no inmiscuirse en ninguna otra de las instituciones del Estado. Nadie ha visto a Valdés inmiscuirse en cosas que no sean las del Banco Central. Ese señor no baja de ese piso 2, a menos que sea al entorno del banco. Y sale, si son actos también del banco o de la banca o de alto nivel del Estado, y entonces organismos internacionales, pero Valdés es un hombre dedicado a su trabajo de gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Esa, como yo he dicho otras veces, ese no es de esos funcionarios que anda, como uno sabe, promoviendo y haciendo alarde político muchas veces. Nadie ha visto a Valdés con aspiraciones políticas y aprovechando su cargo para que le sirva de trampolín o decir, bueno, ya yo tengo un trabajo ganado a pulso y yo puedo ser vicepresidente de la República acompañando al presidente, a uno de los presidentes. No. Valdés no ha tomado el cargo para eso. Entonces, ese es un funcionario que también se ha ganado su cuarto ahí. Como dicen, no como aquellos que no le han dado ni siquiera un palo al agua, como dicen los españoles. Porque aquí hay gente que gana muchísimo dinero y gana muchísimo dinero de contratos y negocios con el Estado y habilidades y destrezas propias de esos enganchados, sin darle un palo al agua, como se dice, y levanta muchísimo cuarto. Pero Valdés no es de esa gente. Ese señor trabaja todo el tiempo en ese Banco Central, cosa que yo conozco. Por eso hablo así. Se puede pensar que este es un programa, como se ha visto, tiene un anuncio del Banco Central, que ha sido muy solidario el Banco Central, pero lo ha sido con muchísimos programas de opinión y de entrevistas y de todo, sin ver banderías ni opiniones que usted pueda disentir de la política incluso. Valdés tiene una particularidad y es que no hace enemigo a quienes lo critican. Es una persona que sigue adelante, hace sus exposiciones institucionales muchas veces, la mayoría de las veces, y responde a críticos o adversarios que él ha tenido, pero se le responde con responsabilidad y con un nivel técnico. Y eso es muy importante, porque habla muy bien del funcionario que no usa el poder, ni la autoridad misma que genera el poder para mortificar a nadie, ni hacer, simple y llanamente buscar el respeto, y todos los banqueros respetan a Valdés. Entonces eso brinda confianza al sistema y a los organismos internacionales, que yo muchas veces he dicho aquí, señores, hay inversionistas que preguntan en esos organismos internacionales, ¿quién maneja quién maneja el asunto monetario? ¿Quién es que está al frente de la banca central allí? ¿Quién maneja aquello? Y para uno repatriar dinero y cosas de esto, de beneficios, que esos son problemáticos a veces, son países. No, mire, vayan allá, que ahí hay un señor que tiene 28 años dirigiendo el Banco Central. Y nosotros tenemos confianza en ese caballero. Esas cosas, señores, hablan muy bien de un funcionario. Pues eso es muy importante también.
un hecho que define a Valdés, que conceptualiza sobre temas económicos globales. Porque aquí hemos dicho muchas veces, una de las cualidades más importantes que ha exhibido el señor Héctor Valdés es que pone la previsibilidad, siempre está por encima de la incertidumbre. Nunca Valdés le ha dado espacio a la incertidumbre por encima de la previsibilidad. ¿Por qué? Porque esa previsibilidad es lo que ayuda a la estabilidad macroeconómica, a la confianza y al mismo tiempo al progreso y al mejoramiento económico y social de la nación, porque frena las protestas, esa ebriedad que da la calle por las crisis. Uno sabe que, por ejemplo, ahora hay muchas alzas en los alimentos, los medicamentos, en los combustibles, y se sabe que esas cosas molestan a la sociedad, pero el gobernador y el Banco Central son conscientes que hay una inflación de 5,70 casi, 5,60 y algo, por encima de la meta que ellos se han trazado. Entonces, esa inflación alta, sumada a la que ya viene, diríamos, ya viene imperando desde hace muchos años y se va acumulando, entonces no es fácil para las familias que tienen salarios muchas veces bajos, y que Valdés ha sido un defensor de los salarios, del que se aumenten los salarios. Que otros han dicho, no, que eso crea inflación. No, yo pido que aumenten los salarios, porque ellos tienen control de la inflación también. Y se mantiene más o menos, esta inflación de aquí está por encima, muy poco por encima de lo que ellos han previsto. Entonces esas cosas yo creo que valen mucho. Eso es muy importante. Así que hay que saludar que el presidente Abinader sigue con Valdés. Yo muchas veces he dicho aquí, y se puede interpretar como un exceso de mi parte. Sin embargo, en 2004 vimos esas políticas díscolas de 2000-2004 en que el Banco Central fue manejado en forma inepta. 2 gobernadores del Banco Central nombró ese gobierno y fue un fracaso total. Incluso yo recuerdo que a Valdés lo sustituyó ese presidente de la República, sustituyó a Valdés y quisieron acusarlo de corrupto, porque se estaba construyendo el parqueo. Bueno, ese parqueo es un desastre, ahí se gastó muchísimo dinero porque había que como buscar excusas como para justificar el PM, la corrupción y todo aquel aspaviento para venir y terminar en lo que todo el mundo sabe, que terminó un gobierno corrupto hasta los huesos, hasta los tuétanos, mejor dicho. Ese gobierno 2000-2004. Entonces cancelaron a Valdés. Muy bien, Valdés se fue a su casa. Y fíjense lo que pasó en esa intermitencia del señor Héctor Valdés. La economía terminó en el quirófano o en cuidados intensivos. Y desde que llegó Valdés en el 2004 con el cambio de gobierno, y Leonel Fernández ya lo había anunciado como gobernador del Banco Central en la transición, el país comenzó a recuperarse. Y la economía volvió a recuperarse y comenzó a crecer, señores, hasta un 9, un 10, más, 12%. Eso fue extraordinario, entonces se recuperó el país. Y ahí siguió Valdés con Leonel Fernández, siguió más luego con Danilo Medina y ahora el presidente Abinader también ha confiado en él. Pero fíjense cómo pasó allí. Por eso yo decía, la reelección de Luis Abinader se le debe a esa estabilidad, a ese trabajo macroeconómico que ha hecho ese equipo del Banco Central. Si esa gente no hubieran estado ahí, yo he dicho tantas veces aquí que el PRM hubiera sido ceniza. Esa reelección no se da. ¿Por qué? Porque ellos destruyen la economía y no hay con quién trabajar, parece, ese campo tan importante de la estabilidad para un gobierno.
El presidente Abinader fue hábil, fue inteligente, encontró buena asesoría y le dije, no mueve ese hombre, deje ese hombre tranquilo ahí. Si tú quieres reelegirte, deje ese hombre ahí, porque la va a pasar muy mal. Es por eso que está Valdés, porque Valdés es un hombre de la estabilidad. Imagínense usted este pueblo en esa reelección de Luis Abinader, con ese dólar a 60, a 70 para aquella época, y esas alzas y todos aquellos problemas acumulándose. Ese gobierno hubiera terminado en el hondón igualito que el del 2000-2004. Eso era lo que le esperaba. Por eso es que se establece este comentario, tal vez se puede pensar que es lisonjero de mi parte, sin embargo, ahí está la realidad. Todos los presidentes con los que trabajó Valdés se han reelegido, menos el que lo despidió. Fíjense qué coincidencia. Balaguer se reelegía y Valdés fue gobernador con Balaguer. Leonel Fernández lo utilizó en el 2004, no hubo reelección porque Leonel no fue, porque no hubo un cambio constitucional, la constitución lo impedía. Vino el gobierno de Hipólito Mejía y ahí terminó quebrado el país y ese gobierno para afuera. Llega Leonel Fernández de nuevo, utiliza a Valdés, se reelige en el 8. Viene y ganan en el 12. Le entrega a Danilo Medina. Se reelige el PLD. Entonces Danilo Medina sigue con Valdés. Se reelige y ahí está Valdés. Hasta que vino la división del PLD y ya contra eso no se podía. No se podía luchar contra esa situación con la división del PLD y esas decisiones tomadas por Danilo Medina de confrontar al liderazgo de Leonel Fernández contra el liderazgo de un hombre prácticamente desconocido, sin bagaje de político, sin condiciones para ser el candidato del PLD por encima de Leonel Fernández. Solo una locura y una cólera sectaria cargada de toda esa insidia del señor Danilo Medina, especialista en todas esas, diríamos, en todas esas fórmulas maquiavelianas de donde se alían la mala fe y la astucia. Terminó desbaratando esa alianza, de esa oligarquía de masa que fue el PLD también, y que venía con un récord de ganar 4 elecciones consecutivas, hasta que vino la debacle producto de esos deseos inmoderados del poder. Muy bien, vamos a seguir entonces. Bueno, yo creo, vamos a hablar del asunto de la policía. El jefe de la policía saliente, señores, ese hombre dejó caer lo que se llama una pesada losa en ese patio de la policía o en el local de la policía donde fue la jura o la toma de posesión del nuevo jefe de la policía. Como no se sabía, hoy todos los periódicos han recogido las declaraciones de ese señor Modesto, Andrés Modesto Cruz y Cruz. Y él dejó un mensaje que ha traído muchas especulaciones y muchas también explicaciones de gente que hemos tratado de definir por dónde vienen los tiros, como se dice. Pero el hombre ha dicho y ha defendido valores y le alienta a sus compañeros policías a que actúen correctamente y que no cedan ante esas presiones que hay. Y uno sabe, porque hemos dicho nosotros aquí tantas veces, que la Policía Nacional, no, eso nadie lo audita. Y ahí hay 30 o 40 generales, pero no se sabe nada de nada y todos salen ricos. Y los coroneles y los generales tienen 2 y 3 viviendas y tienen muchísimos amancebamientos y vidas concubinarias con unos salarios que no se puede hacer esas cosas. Pero la policía es una institución armada de la fuerza, del monopolio de la fuerza del Estado, que tiene contacto con la población civil. No es igual que un general del ejército, no tiene vida a menos que esté en la frontera.
o se encuentren por ahí con un cargamento de droga y le suelten algo. Pero después no tienen vida, como se dice. Pero los policías no, porque los policías están con el día a día y se encuentran con muchísimos intereses en el camino. Eso se sabe. Los generales están muy bien plantados, pero la reforma ha sido derrotada. Con eso que ha dicho ese señor, derrotó la reforma y derrotó al propio presidente de la República. ¿Por qué? Porque al presidente seguro que alguien le recomendó a ese señor, porque el presidente no conoce a esa gente. Muy bien. Mire, presidente, si usted tiene que sustituir al general, no recuerdo cómo se llama el que estaba, usted tiene un oficial policial ahí, muy serio, un hombre integérrimo o íntegro. El tipo tiene bagaje, sabe, tiene nivel profesional, es un policía viejo, un veterano. Ese hombre, como usted está en reforma, este es un hombre que le puede ayudar a reformar la policía porque conoce en sus entrañas a la Policía Nacional. Muy bien. El presidente confía en el amigo o en los compañeros de partido que tal vez le han hecho esa sugerencia y nombra a este señor. Muy bien, el presidente está confiado. Bueno, vamos arriba. Yo estoy haciendo una reforma policial, este es el hombre mío. Pero resulta que 6 meses después el presidente tiene que prescindir de él. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles son las especulaciones? Pero las especulaciones más visibles no es que el hombre diga que fue un inepto, que por inepto, por falta de ser pragmático, que no entendió el sistema, que no entiende a los policías, entonces el hombre chocó con esa realidad. Eso puede ser verdad. Pero es verdad cuando usted admite que va a estar en un ambiente de corrupción total, vamos aquí a corrompernos todos. Aquí hubo un funcionario que Joaquín Balaguer lo nombró director de aduanas, cuando las aduanas eran un caos también y se decía de todo de los directores de aduanas. Ahora Kiko Tabar fue y cogió el cargo sin ser reformista, siendo un hombre del PRD, social cristiano, pero social cristiano PRDista. Entonces se podía pensar que iba a seguir el mismo método de corrupción. Eso no lo controla nadie, la aduana, pues eso es un nido de corruptos. Llegó Kiko Tabar. Porque la gente hay que hablarle así, vamos a hablar con nombre y apellido. El señor puso un límite y fue una pared donde se estrellaban muchísimas corruptelas. Iban los gritos donde Balaguer, y Balaguer lo que hacía es que se hacía el tonto, se dormía, más muchos empresarios que iban a plantearle que Kiko era muy duro, que llamara a Kiko, y Balaguer se le dormía. Y en una oportunidad uno de los empresarios más importantes de este país, mejor amigo de Balaguer, fueron donde Balaguer a plantearle que Kiko estaba muy duro y que había que mandarlo a flexibilizar. Y Balaguer, mientras le estaban hablando, se hizo el dormido. Se durmió, un hombre como estaba Balaguer. Los empresarios entendieron que Balaguer se había dormido y dijeron, no, vamos a decirle a Kiko lo que querramos decirle, no importa, porque el hombre se durmió. Pero cuando llegaron los empresarios de Kiko Tabar, ya Balaguer había llamado a Kiko Tabar y le había advertido lo que le habían planteado. Balaguer se le hizo el dormido, porque nada más no era ciego y que estaba dolorido de sus piernas. Entonces, ese antro de corrupción que era la aduana, ahí mismo se paró todo y la gente comenzó a entender que había un mecanismo de frenar aquello. Parece que Kiko Tabar funcionó, porque el hombre salió de ahí y nadie le acusó de ser un corrupto. En el Banco Central hubo también asomos de corrupción en gobiernos. Desde que llegó Valdés se acabó la corrupción. Nadie, ningún banquero va a bregar allí. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un muro de contención ahí. Esa es la realidad. Entonces, no es verdad que el jefe de la policía, bueno, pero es que esto es un acto de corrupción y yo no me adapté a esto. Él conoce la policía y tal vez se comprometió. Presidente, preocúpese, que yo conozco esto. Muy bien. Cuando vienen las realidades, nombran al señor. Y el señor, que parece criado en valores,
¿Qué es lo que hay en la policía? Todo el mundo sabe que ahí se mueven cosas terribles. Van grandes oficiales, le llevan una funda de cuarto al nuevo jefe para tranquilizarlo y para ponerle, como dice jefe, esto es para que usted se compre su traje, para que la mujer se compre su vestido, porque a usted lo van a invitar a muchísimas recepciones y la dama, la esposa suya, tiene que andar siempre con su vestido nuevo y esto por aquí, cambiar los vehículos de la casa y los muebles porque lo van a visitar allí y mire, esta es una funda para que usted resuelva. No, a mí no me den eso. Llévense su dinero, a mí no me interesa eso. Ahí comienzan los conflictos. Ahí mismo comienza un conflicto muy peligroso para cualquier jefe de la policía. Igualmente, si en aduana coge Kiko el primer cerón de dinero, todo el mundo sabe que eso iba a terminar sin autoridad. Allí se supo conciliar ese poder con la autoridad. Aquí el policía, ¿qué hizo? No, ese no es mi método. Yo vengo aquí a poner el orden. Pero el hombre, eso todo el mundo sabe lo que trae, los rechazos. Y yo creo que esas cosas salen así. Porque incluso el papá de ese caballero, del jefe de la policía saliente, yo no lo conozco, pero me han señalado que es un diácono de la Iglesia Católica. Es decir, este hombre ha sido formado en valores. Es probable que entonces el hombre, ante esa situación, dijo, no, entonces ¿qué pasa? Comienzan a presionar, a hacer vagabunderitas y detallitos por aquí, allí, le hacen un lío por allí, otro lío por aquí, y ponen al presidente loco y dice, presidente, los policías están rebelados, se van a cerrar los cuarteles porque ese hombre no lo resiste. El hombre es impráctico, no entiende el problema. Pero no es por ahí, es saber resistir. El presidente de la República, como resistió Balaguer, a lo que iban a hablarle de Kiko Tavares, porque esa es la situación. Y de otros funcionarios, y también iban de Valdés, y le decían, o de Ricardo Ricurio, me acuerdo, cuántos funcionarios, cuántos eran los molineros, cuántos eran los comerciantes bravos con el gobierno de Balaguer, iban donde Balaguer, que Ricul era muy fuerte, que Ricul era esto, que Ricul malo, que Ricul no coge peso. Ajá, pero también era consultor jurídico y no le cogía peso a los molineros ni a los arroceros que fueron afectados por las leyes agrarias, como me lo confesó a mí el ingeniero Alejandro Luna, afectado con más de 15,000 tareas de tierra. Y sin embargo siempre me manifestó, Alejo, que en paz descanse, uno de los ingenieros serios de este país, y me dijo a mí, Manuel, no hay hombre más serio que Ricardo Ricurio. Y entonces, esos hombres están en el Estado, van al Estado y sirven, pero hay que resistir, los presidentes tienen que resistir esas mafias y todos esos grupos poderosos que van siempre afilando machetes y cuchillos y puñalitos para clavarlo en esos cuerpos, muchas veces indefensos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Bien, hay una especialidad del mercado, de la comercialización. Se da muchas veces en asuntos artesanales y en la producción de alimentos, que son lo que se le ha ya llamado, porque eso lo han manejado Naciones Unidas y ciertas ONGs globales, que se han dado a apoyar pequeños productores agropecuarios principalmente, pueden ser también silvicultores y, repito, esa gente que trabaja en artesanías también, siempre de las áreas rurales, lo que se llama el mercado justo. Para el cacao, por ejemplo, esos cacaos finos de aroma y esos cacaos artesanales, chocolate, etcétera, o dulces artesanales, qué sé yo, todas esas cosas, dulcerías, vamos a llamarle así, que puedan procesar productos agropecuarios, le dan valor agregado. Entonces se ha conocido eso como comercio justo. Muy bien. Y eso es global. Pero se ayuda generalmente a esos pequeños productores porque es una alianza entre productores y consumidores directamente. O sea, ahí no hay la intermediación, vamos a decir, de esas grandes corporaciones y esas cosas. Eso es como para independizarse de esas grandes corporaciones. Y eso está muy bien. Y eso se ha establecido y funciona. Pero bajo ese amparo también muchos pequeños productores se asocian buscando la forma de comercializar, pero terminan engañando al que compra. Hoy he visto unas protestas en Villa González, mi pueblo, de cierta gente que dicen que son tabaqueros. Pero resulta que en Villa González viene sucediendo algo hace ya varios años, que la gente se ha desencantado del tabaco, porque el tabaco en rama, difícil para las ventas, el mismo tabaco que se puede despalillar para los habanos, pero no todo, y para los cigarrillos, pero no todo se puede usar, sobran, entonces le crean problemas de precio, porque la producción no la pueden absorber toda, se importan algunas hojas, algunas tripas, u hojas para el doblado de los puros, etcétera, se tienen que importar, tabaco suaves, etcétera, etcétera. Entonces crean una cierta distorsión de mercado y en Villa González muchos de esos terrenos utilizados para tabaco se han convertido en productores de plátano y productores de yuca y de batata y de muchísimos cultivos y vegetales. Porque son muchos terrenos de eso han logrado estar irrigados porque con la construcción del canal, del PRIN, el del Yaque del Norte, o también el canal Ulises Francisco Espaillat, que era el antiguo canal Navarrete, al tirar ese canal en una cuota más alta, una cota más alta, pues el área irrigable de ese canal se aumentó. Villa González ha sido beneficiado por eso y además por un canal lateral pequeño, pero más arriba en la cota más alta, más al norte de ese canal, que entonces mojan por bombeo. Es decir, bombas grandes a descarga libre ahí, bombean el agua del canal mayor y abastecen ese canal menor, y ese canal menor también, al estar en la cota más alta, más al norte, pues más tierras son irrigadas, y en Villa González la gente ha ido sembrando cultivos más rentables y menos problemáticos que el tabaco, que ni mano de obra tiene, a pesar de que andan los haitianos por donde quiera. Pero los haitianos también trabajan con cierta duda por los problemas mismos que se les tiene también migración, entendible. Entonces muchos productores de la zona han decidido sembrar plátanos y esos cultivos que dejan muy buenos beneficios. En Villa González, principalmente en áreas aledañas, el Limón, Las Lavas y qué sé yo, otras comunidades, comenzaron a producir tabaco, pero hay mucho tabaco de mala calidad, comenzaron a despalillar ese tabaco y comenzaron a vender el tabaco por vía de China. Vinieron unos chinos, compraron una cantidad
muy considerable de tabaco, ganaron muchísimo dinero los productores, siguieron comprando tabaco malo y despalillando y guardándolo, porque China era un buen mercado abierto. Pero ¿qué pasó? Engañaron a los chinos. Le vendieron un tabaco malo. Cuando llegó el tabaco a China, el tabaco no servía y hubo que incendiarlo. Y los chinos no quieren comprar ese tabaco. Ahora están atragantados con una cantidad, parece considerable, de tabaco de ese tipo criollo, de palillado. El tabaco se está poniendo viejo, como se dice, y hay que fumigarlo y es muy complicado. ¿Qué ha pasado? Que se cerró el mercado, ahora están desesperados pidiendo que el gobierno vaya en su auxilio. ¿Qué es lo que quieren? Uno sabe. Que aparezca un Hipólito Mejía de nuevo, como apareció allá en el 2000. ¿Qué hizo? Gastó un dineral recogiendo todos los tabacos malos que habían en la zona para autocomplacerse y para complacerse políticamente con todo en la zona. Y lo que hizo fue recoger un reguero de tabaco malo que hubo que botarlo todo y gastar un dineral del Estado para salvar su gente y sus amiguetes. ¿Y dónde terminó aquello? En una ruina para el Instituto del Tabaco o el Banco Agrícola o el gobierno, que fue el que invirtió el dinero. Se perdió todo. Hoy parece que quieren lo mismo, ese tipo de cosecheros que no son cosecheros de verdad de Villa González. Cuidado con eso. Entonces el gobierno que estudie bien esa situación, porque hay gente que se quiere aprovechar. Y sabiendo que está en el gobierno, el mismo gobierno de Mejía, no, y un presidente inadvertido que anda en la calle y allí lo agarran, le dicen tres cosas y el presidente dice que sí, no lo razona, no piensa, no reflexiona el problema y cuando viene a ver se compromete y termina allí haciendo el ridículo. Que se asesore bien el presidente con esos reclamos y que ponga atención con seriedad a esas cosas, porque ahí hay muchos avivatos, hay que decir esa verdad. Entonces, eso que se aprovecharon y que le vendieron el tabaco malo a los chinos, hoy no le pueden seguir vendiendo el tabaco malo a los chinos y están atragantados con el tabaco ahí. Esas son las cosas del mal negocio, de la mala confianza, de esa, diríamos, esa falta de conciencia o de ejecución concienzuda de la previsión o del buen uso del comercio legal, del comercio justo. Usted tiene que estar consciente que lo que usted está vendiendo es bueno, que la previsión que tiene que haber de que los negocios tienen que hacerse bien hechos y que usted tiene que brindarle confianza al otro y prever todas esas dificultades o todas esas actitudes de maleantes en el negocio no se pueden implementar. Hay que hacer conciencia de eso. Y yo creo que la autoridad debe escucharlo, porque usted no puede negarse a escuchar, pero que estudien bien el caso, porque eso es lo que yo sé del caso ese del tabaco que hoy se reclama, que el gobierno vaya en auxilio de los pobres asfixiados por esa cantidad de tabaco que no pueden comercializar. Así que somos en este país, lamentablemente. Bien, entonces, yo quiero decir lo siguiente. Ayer yo me referí a las autoridades congresuales, principalmente, porque las municipales, uno sabe las limitaciones que tienen los síndicos y los concejales de esas comunidades, principalmente del suroeste. Pero veo que también el noroeste tiene un problema muy serio de sequía. Entonces, los productores pecuarios y agricultores, pero principalmente los pecuarios, porque las zonas de riego en la línea noroeste están recibiendo el agua todavía, porque se regulan los caudales y más o menos las áreas irrigables se están irrigando. Tal vez no con aquellas inundaciones de agua que se hacen en las parcelas, el agua manca, como se dice.
Hay mucho riego por goteo, riego por microaspersión, otro por aspersión, etcétera, y entonces hay un uso racional del agua. Pero los pecuarios, siempre las autoridades nacionales, léase ganadería y Ministerio de Agricultura, siempre van en auxilio de esos pequeños ganaderos de la zona. Los productores de chivo también, que los hay, de caprinos, y ovinos y caprinos. Entonces, usted tiene que ser previsor, por eso que hablo del concienzudo previsor. Eso es muy importante en un funcionario. Por eso es que Valdés ha tenido éxito, porque ese, como yo he dicho, es un concienzudo previsor también. Ese no está, la incertidumbre no está por encima de la previsibilidad. Hemos dicho eso. Por eso ese funcionario está tan bien valorado. Pero otros funcionarios van cuando probablemente se les mueran todas las vacas y los animales a los productores de la línea noroeste. Y así no se puede actuar. Y yo he trabajado en esa institución que se llama Ministerio de Agricultura y siempre está la previsibilidad. Un periodo largo ya de sequía, se prevé que va a haber sequía, entonces usted tiene que hacer pacas, mandar a hacer pacas de eso de heno, y al mismo tiempo eso lo pagan, se paga bien y se le da oportunidad a gente que trabaja en eso, las pacas, pero también las melazas. ¿Por qué no conseguir las melazas, tanques para melazas? Porque ya ellos tienen esas herramientas, los agricultores. Sabemos que los gobiernos no pueden estar dando todo, pero hay pequeños agricultores de esa economía campesina, como hemos dicho, que hay que asistirlo y hay que ayudarlo. Un productor de chivo, imagínense ustedes en la zona, o el que tiene 4, 5, 10 vacas, a veces mal o subalimentadas porque no tienen los recursos, esos productores, pero producen la leche con la que se hacen los quesos en la zona o se distribuye esa leche entre la comunidad. Y es un negocio pequeño, pero efectivo en las poblaciones. Pero las autoridades tienen que darle apoyo. ¿Dónde está el senador de Montecristi? Nadie sabe. Ese debe andar bebiendo romo por ahí. ¿Dónde están los diputados? Si es de la Fuerza del Pueblo, si es del PLD o si es del PRM, ¿dónde están esa gente? Salen cuando se le acaben las reses a los productores, van a salir, ya deben estar pidiendo que lo auxilien. Pero son así, son falta de previsión. Entonces, a eso le sorprende la falta de previsión. ¿Qué pasa con lo del suroeste? Ayer yo señalaba, ¿qué hace Barahona? ¿Qué hace Bauruco? ¿Qué hace Independencia? 3 provincias. Tienen 3 senadores y deben tener 6 diputados entre las 3. Tal vez Barahona pueda tener algo más, no sé si tiene más de 2. Porque son poblaciones que han ido creciendo. Pero no dudo que tengan más de 2. Es decir, ¿qué hacen 6 diputados? 3 senadores, que es ya un pequeño bloque congresual. Más que se unan las autoridades edilicias, pues muy bien, se unen los síndicos de las principales comunidades vecinas de las 3 provincias, los síndicos de los distritos y de los municipios cabeceras, se unen en bloque y salgan a protestar por sus obras. Hagan un bloque de presión, presidente de la República. Oiga lo que le vamos a decir, somos fieles, fidelísimos, fieles o miembros, militantes del Partido Revolucionario Moderno, muy bien, y de otras organizaciones. Pero oiga lo que le vamos a decir, nosotros, las autoridades de esta provincia, le exigimos que usted le dé terminación a la presa de Montegrande o que nos diga que usted renuncia a eso, porque no tienen ni la capacidad técnica, ni tienen la capacidad de decisión, ni tienen los recursos económicos, porque no han sido concienzudamente previsores, y nosotros exigimos que esa obra sea terminada, o de lo contrario, prepárese
que en las elecciones nosotros vamos a hablar. Oiga, si esos congresistas y autoridades edilicias hablasen así, ustedes pueden estar seguros que el gobierno va y tiene que dar una respuesta de la situación de Montegrande. Pero si no lo hace, ¿qué hace el gobierno? Y le favorece el silencio. Si no hay bulla y ruido allí, pues me quedo tranquilo. Y así es que está pasando. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, esas precisiones que uno tiene que hacer sobre esas comunidades abandonadas o dejadas, como se dice, a las manos de Dios, o más, o menos tal vez, porque ya en manos de Dios, eso es lo máximo, pero están en la estación del desamparo. Entonces Dios que meta la mano por ahí. Porque, yo lo digo porque este es un gobierno que siempre anda en flagrante delito de incumplidor de las promesas que hace. Y esos pobladores del noroeste y del suroeste y del este y del norte, de donde sean, deben saber que estos son funcionarios, los de este gobierno, son funcionarios que siempre hablan en futuro, como yo he dicho, en futuro simple o en futuro perfecto. Vamos a hacer, harán, proyectan, proyectarán o proyectarían. Siempre así es que hablan. Proyectan reparar 500 escuelas. No dicen estamos reparando o ya reparamos 500 escuelas. No proyectan reparar. Siempre en futuro sí o futuro perfecto. Entonces, así no se puede gobernar un país. Lo hemos dicho tantas veces, presidente, piense su gobierno, porque hay que darle prioridad a las cosas que son prioritarias de verdad y que además redundan en beneficio de las mayorías. Y esas cosas así es que se tiene que gobernar, pensando en esas obras que son también reproductivas. Y nadie puede negar que la terminación de una obra tan importante, por ejemplo, como Montegrande, porque favorece el turismo local, favorece la producción de proteína del tipo animal, con los pescados, favorece la producción de energía, favorece la conducción de agua potable a las comunidades, favorece el agua de riego. Óigame, favorece hasta la evapotranspiración de la zona, si cabe en los términos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que aquel lago artificial genera también evaporación. Las plantas que crecen transpiran, entonces viene la evapotranspiración. La humedad de la zona también mejora, qué sé yo, la nubosidad probablemente. Porque hay muchísimos efectos que crean esos ambientes de humedad o de acumulación de agua.
Pero no, si a las autoridades de las zonas no le duele, ¿qué le va a doler a las autoridades que andan nacionales? Porque también uno sabe que están cargados de exigencias nacionales. Se sabe, no es solamente piden de allí, piden de allá, piden de aquí, piden de por allí, de por allá y de acullá. De todos lados le piden a los gobiernos. O le solicitan con derechos los pobladores, derechos adquiridos. Porque la gente paga sus impuestos para que le devuelvan. O se toman préstamos con la garantía del pueblo dominicano, pero es para que se le devuelvan sus obras o sus necesidades. Pero andamos a tientas y así no se puede gobernar, he dicho yo. Bueno, ahí vamos a ver qué pasa en energía y minas, porque el señor Joel Santos dice, la prensa que tiene 3 días fue nombrado, no jura, no toma posesión de los cargos. Se señala que hubo, tal vez estará esperando que corrían los decretos, porque esa es otra. Todas estas situaciones erráticas que se dan en el Estado, en el gobierno, principalmente porque no hay un rigor, como he dicho, el gobierno se está ejerciendo en la calle. Un decreto de quita al hombre de un cargo y nombran en otro, el hombre no sabe dónde está hoy. Se ha perdido el ministerio, cosas de ese tipo. Y el jefe de emitir los decretos es un hombre experimentado porque es el ex juez supremo de la República, el señor Suberoiza. Se cuelan errores en ese decreto. Tal vez este señor Joel Santos está esperando que se le defina, ¿soy ministro o estoy nombrado nada más para las EDES? El comité unificado, qué sé yo, de las EDES. Cosas de ese tipo se están discutiendo, pero dice que el hombre tiene 3 días y no hay una definición con eso. Y eso son cosas que hay que definirlas. La superintendencia de banco, ¿a quién es que va a nombrar el presidente allí? Tiene que tomar una decisión con eso, porque eso también crea incertidumbre. Y esos son sectores delicados, indiscutiblemente. Pero vamos a esperar. Les invito que hoy miércoles el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Ceuta es un espejo. Ese es el título de su blog y eso es verdad. Porque la verdad, señores, que eso que pasó en España, en Ceuta, que ya en República Dominicana tal vez ya no tenga que pasar, y tengo que disentir tal vez de doctor, tal vez ya no tenga que pasar porque ya pasó, ya han logrado cubrir a República Dominicana con 496 o más asentamientos de haitianos en el país, tolerados, promovidos y acogidos por las autoridades de este gobierno y del anterior gobierno, que se dio el lujo de hacer 55,000 haitianos, lo hizo dominicanos, con documentos falsos, que todo el mundo sabe que el origen de esos documentos son falsos, aunque tuvieran apariencia de legalidad. Y ese gobierno de Danilo Medina se atrevió inclusive a torpedear la sentencia 168.13 y la llegó a torpedear porque hizo una ley para torpedearla y facilitar la regularización de 200 o más miles de haitianos con documentos peor todavía de ilegalidad, cargados de vicios. Entonces, ya lo de Ceuta pasó aquí. Lo que pasa es que los haitianos dijeron, acá si la frontera está abierta, vámonos al paso, no tenemos que irnos en masa. Vámonos al paso y cruzamos miles diarios y el ejército está echándose fresco allí. Echando barriga están los guardias en la frontera y echándose dinero en los bolsillos. Viendo pasar con las miradas pesadas ese cruce ilegal de haitianos y hoy tenemos el país lleno de haitianos. Vaya por todas las comunidades. Ahora anda el ejército en las zonas protegidas y boscosas tras los haitianos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.